Muy buenas. Bueno, ya sabemos que las inversiones en criptomonedas, bueno, pues siempre tienen su riesgo. También cuando hablamos de DeFi y demás, pues mucho más. Ya habéis visto que durante 2020, sobre todo 2021, ha habido pues, muchas estafas, muchos rug pull, mucha gente que se ha ido con todo, o las monedas se han ido al suelo por lo que sea, o han sido hackeados y demás. Entonces, bueno, pues me he encontrado esta plataforma, este proyecto, que es un seguro para tus inversiones, ¿de acuerdo? Aquí lo que puedes hacer es proteger tus inversiones, vas a pagar una cantidad, igual que el seguro del coche o el seguro de una vivienda o un seguro personal, ¿vale? Y te van a asegurar ciertas, bueno, pues inversiones. Además, lo bueno que tiene es que trabajan con muchos protocolos, perdón, con muchos protocolos, como podéis ver aquí, ¿vale? Mirad la cantidad de protocolos que cubren en un montón de chains, ¿vale? En un montón de blockchains, la verdad, incluso en Coinbase, en Binance, FTX, fijaos que hay sitios muy, muy potentes. Bueno, pues si queréis, aquí tenéis un poco la información de todo lo que cubren y demás, ¿vale? Por ejemplo, pues vulnerabilidad de un smart contract, la custodia, la SIDO, eventos que ocurran en la SIDO o en las stablecoin, ¿vale? No sé exactamente qué significa esto, ¿vale? Eso sería lo que cubriría. Aparte de eso, ellos tienen un apartado donde tú puedes ganar haciendo staking de diferentes monedas y tokens, también puedes generar ingresos con un riesgo añadido, ¿vale? Que es que si tú puedes depositar aquí tu capital, ellos tienen un fondo de cobertura, pero si en algún caso necesitan pagar algún seguro, ¿vale? A alguien porque le haya pasado algo y ese capital supera el fondo de cobertura que tienen, van a coger parte del stake de la gente que esté haciendo staking. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un riesgo, de hecho ahora lo vamos a ver para que lo veáis, pero también, bueno, pues te da un beneficio bastante potente para lo que es y para las monedas que tienen listadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis un poquito más de información de todo lo que cubre, el costo que es bastante bajo, ¿vale? Tienen su propio token que ya está en 13 plataformas, está listado en 6 exchanges y 13 plataformas, ¿vale? Los inversores que tienen detrás, tienen gente, bueno, bastante potente. Los partnership, ¿vale? Que son todos los acuerdos con, sobre todo de las plataformas con las que trabajan. Aquí tenéis unas preguntas frecuentes, ¿vale? Que es interesante leer, ¿vale? Y sobre todo, ¿vale? Cómo comprar la cobertura, ¿vale? Y aquí creo que lo explicaban por aquí. ¿Cuál es el riesgo, ¿vale? Del mining, del underwriting mining, que es ese, el que os comentaba. Que si tienen que usar la pool premium, digamos, que tienen ellos y el valor supera y no es suficiente, ¿vale? Pues van a utilizar capital del minado, de la gente que esté minando. Entonces, con eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí está este documento, ¿vale? Esta documentación que la tenéis en la web, ¿vale? Yo lo único que he hecho es que la he traducido. Y bueno, pues aquí los riesgos que tenéis por hacer staking, ¿vale? Es por pérdida o deterioro, sería el impermanent loss. Esto es la traducción de impermanent loss, ¿vale? Hay un periodo de bloqueo de 15 días en el que no puedes retirar, tú puedes retirar tu stake, digamos, pero las ganancias están bloqueadas durante 15 días, ¿vale? Si tienen que resolver, ¿vale? Dar solvencia al capital de alguna pool, pero, o, bueno, a algún usuario que haya tenido algún problema en alguna pool o en alguna plataforma, ¿vale? Y supera, ya os digo, que cogerían parte de ahí. Y luego el tema de liquidez y volatilidad, que ya sabéis que, bueno, aquí lo explica mucho mejor, ¿vale? También si haya un ataque y demás. Que bueno, lo del ataque yo creo que podrían ponerse su propio seguro, que supongo que lo tendrán, pero bueno.
aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí está bastante bien explicado, aquí tenéis todo cómo funciona, la evaluación de riesgo, cómo se invierte, el tema de la gobernanza y demás. Y luego si nos vamos a la app, ¿de acuerdo? Vamos a irnos aquí a la aplicación. Esto lo vamos a cerrar. ¿Vale? Bueno, pues aquí tendréis toda la información, el precio del token, que ahora mismo está en 0,89 USD, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la cobertura que tienen acumulada, la verdad es que está subiendo, como veis no ha dejado de subir, es decir, que en principio van bastante bien. En Ethereum tienen bastante cobertura, BSC algo menos, pero también 12 millones aquí, por ejemplo, veis que ha ido creciendo esta gente. Ellos, como veis aquí, desde abril, mayo, desde 2021, ¿vale? Que vienen trabajando y en algún momento, como veis, aquí ha bajado. Diciembre, normalmente ya sabéis que la gente retira, sobre todo, seguramente pues esto ha bajado por el tema del staking. La gente coge beneficios, pero la verdad es que tiene bastante buena gráfica en estos momentos. Luego, aquí tenéis el tema del seguro. Por ejemplo, si quieres comprar una cobertura de alguna aplicación, pues aquí os saldrían todas las que ellos cubren. Tenéis aquí un buscador, podéis buscar por lo que son blockchains, ¿vale? Y por el tipo de bueno, pues vulnerabilidad que pueden tener, ¿de acuerdo? De riesgo que existe. Entonces, bueno, pues por ejemplo, Alpaca Cake, ¿vale? Pues aquí tendríais cómo hacerlo. Aquí podéis customizarlo también y configurarlo a vuestro antojo, digamos. Aquí veis en qué redes cubre qué aplicaciones. Por ejemplo, pues Wing Finance tendríais cobertura tanto en Ethereum como en BSC como en Ontology. Angel Protocol, perdón, solo tendríais en Ethereum. Y así, ¿vale? Pues veis, esta, por ejemplo, tiene muchísima. Entonces ya es elegir la que necesitéis, sobre todo. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la BSC, nos van a salir solo las que tenemos en BSC. Por ejemplo, tenemos en Bifi, que sí que la conocemos bastante. ApeSwap, la tenéis aquí también. Autofarm, Alpaca, que son de las más potentes. Orion Money, que hablé hace muy poco de ella también en la página web. Bueno, pues tendríais aquí cobertura si queréis bueno, pues tener vuestro seguro de que si pasa algo con ese protocolo, por lo menos vais a recuperar parte de capital o todo el capital, ya depende del tipo de cobertura que apliquéis. Y también tenéis PancakeSwap, por ejemplo. Bueno, pues nada, quería enseñaros esto porque me parece bastante interesante, sobre todo para la gente que quiere asegurar mucho más su capital, sus inversiones. Bueno, pues que tengáis claro que aquí tenéis la posibilidad de hacerlo. Y por último, aquí tenéis el apartado de mining, que quería enseñaroslo también, que era el del que os estaba hablando, que podéis ganar, bueno, pues en MS Stable USD, que al final es una stablecoin, podéis ganar un 20%. En Ether podéis ganar un 22%. Aquí veis la cantidad que hay depositada y el máximo que ellos van a aceptar. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tienen 182.000 dólares. Aquí tienen 647, parece dólares solo. Aquí tienen muy poco. Es que no sé si es dólares o es Ether, la cantidad en Ether, ¿de acuerdo? Supongo que serían dólares, pero aquí tienen 25 millones. ¿Vale? Máximo, aquí tienen 165. Veis que no tienen mucha cantidad. Aquí sí tienen 1 millón de dólares en USDT, que realmente es la que más da, aparte de Insur, que es su token, pero no sería una stablecoin. De las stablecoin, la que más da sería USDT, que veis que hay 1 millón, y en DAI, que da también 1 millón. Entonces, bueno, también tenéis aquí sitios donde depositando un solo token, ¿vale? No tenéis que montar liquidez ni nada. También podéis conseguir, bueno, pues un rendimiento anual bastante interesante. De hecho,
Estoy esperando a recuperar alguna inversión para ir y sobre todo probarlo un poco, y quería bueno pues a lo mejor entrar con USDT y DAI o meter algo en Ether, ya veré cómo lo hago, pero sí que me gustaría probar un poco la aplicación y ver cómo funciona. En mi estrategia, como ya os he comentado en otros vídeos, de ir invirtiendo más pensando a largo plazo, con APRs más bajos, pero con monedas estables sobre todo, o top 5 top 3 que bueno, pues me cubran bastante más las espaldas y no estar siempre pendiente de proyectos que al final su moneda cae mucho o deja de tener valor, ¿de acuerdo? Pues nada, otra cosita más que tenéis aquí. Hay seguros ya teníamos seguro para el coche, teníamos seguro para la vivienda, bueno, pues ya tenemos seguros para nuestras inversiones en DeFi. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.